Plan de intervención en el estudio del caso. Elías Fernando Urquijo Navarro, Fernando Hernández López, tutor UNAP, Universidad Nacional Abierta y a Distancia, Aprendizaje Autónomo. Propuesta. Por medio de la estrategia de intervención se pretende lograr una solución específica dentro del ámbito escogido que nos permita mejorar las condiciones educativas de un grupo de personas que no han podido desarrollar una buena formación, como podemos ver en las diferentes dificultades expuestas en el estudio del caso. Ámbito escogido. La creatividad como estrategia. La creatividad es la capacidad o habilidad del ser humano para inventar o crear cosas, que pueden ser objetos físicos, ideas, presentaciones o simplemente fantasías. Se trata de la posibilidad de generar lo nuevo, nuevos conceptos, nuevas ideas o nuevas asociaciones entre ellos, lo cual conduce habitualmente a nuevas soluciones a los problemas. El pensamiento creativo está muy valorado en nuestras sociedades, en las que la innovación y el cambio juegan un rol importante. En él intervienen la memoria, la inteligencia, la imaginación y otros procesos mentales complejos que conducen al pensamiento original. Diagnóstico. La situación presentada se da en un espacio de aprendizaje virtual, en donde se desarrolla un curso específico sobre desarrollo del aprendizaje autónomo, con su respectivo tutor y sus estudiantes. El docente ha detectado que sus estudiantes no están trabajando en las actividades académicas como se debe y es consciente que debe intervenir para dar una solución pronta a dicha solución. Dentro de sus tareas está buscar el equilibrio y la armonía entre sus estudiantes. Objetivo general. Implementar estrategias específicas que garanticen las soluciones necesarias para lograr superar el problema estudio del caso. Objetivos específicos. Crear una estrategia didáctica motivadora por parte del docente que permita la participación activa de los miembros del curso. Crear estrategias en donde se ayude a despertar la creatividad de los miembros del grupo. Incentivar la participación de los miembros por medio del juego de roles. Implementar el proyecto de vida con el fin de ayudar a definir la situación profesional de cada miembro. Modificar y sintetizar la guía de actividades con el fin de mejorar la captación de la misma y agilizar el proceso de aprendizaje. Mejorar el acompañamiento y retroalimentación de los aportes de cada uno como herramienta motivadora de participación. Estrategia utilizada. La creatividad. La estrategia utilizada para el estudio del caso y la escogida es la creatividad, con la que se quiere lograr que el docente implemente estrategias didácticas de la mano de esta con el fin de motivar e impulsar la participación de los estudiantes del grupo y que permitirá tanto al docente como a los estudiantes mejorar sus espacios de trabajo académico y sus formas de enseñanza-aprendizaje en el aula. La motivación a la creatividad y el logro de esta es la fuente que permite abrir las puertas a cualquier desarrollo académico, tanto a los docentes como a los estudiantes, y que permitirá un excelente trabajo intelectual, porque vemos que se da la oportunidad
a las ideas, de implementar cosas nuevas y de mejorar las situaciones presentadas a nivel de aula. Marco teórico. Para el estudio de este caso, pues hemos citado varios autores con el fin de que nos den las respuestas o los contenidos necesarios sintetizados en los que podamos tener un aprendizaje fácil que nos puede permitir la comprensión de el trabajo y de la idea expuesta, como lo vemos en el marco teórico. Quiero reforzar un poco el tema de la creatividad como fuente y solución del estudio del caso. La creatividad es la capacidad que tiene una persona para generar ideas o productos originales, novedosos en un contexto social determinado. Todo ser humano tiene la capacidad y posibilidad de ser creativos. Por tanto, es importante conocer cuál es su forma de aprendizaje para que éste pueda ser usado para facilitar los procesos creativos y viceversa. Dentro de las posibilidades y estrategias de aprendizaje, pues vemos que la creatividad es muy importante porque nos va a ayudar a incentivar, a motivar y a tener nuevas ideas intelectuales para poder manejar un determinado tema o crear opciones de un determinado tema que mejorarán la dinámica del curso. Recursos. Para facilitar más el proceso de aprendizaje en el estudio del caso, debemos tener presente algunos recursos que nos ayudarán a facilitar la dinámica del grupo y la dinámica del aprendizaje de los estudiantes y a facilitar su aprendizaje y enseñanza. Con estos recursos podemos ver que nos ayudará con un doble propósito, tanto al estudiante como al docente. Las recomendaciones son implementación de actividades mediadas por las TIC o estrategias virtuales de aprendizaje, contenidos didácticos que ayuden a mejorar la creatividad y el pensamiento divergente. A veces el docente se queda solo en la hora de clase, en la rutina de la clase y no busca la estrategia. Hay que buscar material didáctico que crea, que incentive la creatividad en el estudiante. Proceso de búsqueda, de lluvia de ideas en un grupo. Proponer ideas que puedan desarrollarlas e implementarlas en el aula. Determinar un tema, buscar ideas, proposiciones que puedan debatirse en el foro de trabajo y que sean motivadoras para que el estudiante pueda estar siempre vinculado al grupo. Implementar el método sinéptica con el que nosotros permitimos o el estudiante permite también desarrollar nuevas ideas para poder desarrollar esa dinámica dentro del grupo. El trabajo en grupo también facilita la recepción y la transmisión de conocimientos de aprendizaje y mejora la comunicación con el docente o tutor.
implementar los mapas mentales con el fin de mejorar la creatividad y generar ideas. Estrategias por competencias en la que el estudiante tenga la necesidad de poder superar estas competencias como reto de aprendizaje. Estrategias basadas en el pensamiento. Desarrollar una serie de preguntas secuencia con el fin de crear un pensamiento crítico y reflexivo. Después que exista en un estudiante el pensamiento crítico y creativo y reflexivo, generará incógnitas o interrogantes que le permitirán abrir una fase de investigación sobre el conocimiento y sobre los temas propuestos dentro del aula. Muchas gracias. Bueno, pues como todo trabajo tiene su idea, su planteamiento, su contenido, su desarrollo, sus logros, sus metas y sobre todo el cumplimiento de los logros y metas trazadas durante determinado trabajo o actividad. También tenemos los logros obtenidos. Es como la parte positiva del trabajo en la que vamos a mostrar los resultados obtenidos de esa actividad, de ese proyecto de investigación. Primero, tenemos la interacción docente-estudiantes. Vemos que en muchos de los casos la interacción, la comunicación y el desarrollo docente-estudiante no es el mejor. Entonces vemos que esta parte ha mejorado un poco gracias a las estrategias que hemos implementado. Segundo, la creatividad en el aula. Gracias a esa motivación, a ese desarrollo y a esa estrategia, el estudiante puede mostrar nuevas formas de creatividad en el aula para mejorar su propio conocimiento. Desarrollo de autonomía. Cuando el estudiante es creativo, se siente seguro y se siente en un espacio óptimo, agradable y bueno, que le guste y quiera tener unas metas fijas, es una persona que se encuentra agradable con el espacio en el que está, nace esa autonomía, nace ese deseo de saber, de querer y nace sobre todo el interactuar tanto con el docente, tutor, como con los compañeros y nacerán nuevas ideas. El trabajo en grupo. El trabajo en grupo es fundamental porque gracias a una base de ideas, a una lluvia de ideas y a un estado de ánimo dispuesto, desarrolla estrategias creativas y las comparte con el trabajo en grupo. El pensamiento propio. El pensamiento propio nos puede resumir la autonomía, el trabajo en grupo y la creatividad, porque después que se tenga el pensamiento propio podemos desarrollar las otras actitudes, las otras actividades en grupo. El proyecto de vida definido. Como vemos en el estudio del caso, hay estudiantes que no tienen un proyecto de vida profesional definido, bajan su autoestima y no pueden desarrollar las actividades y no pueden construir un conocimiento porque no tienen la definición de un proyecto de vida como tal y no les va a favorecer en su aprendizaje y va a perjudicar tanto al tutor como a sus compañeros. El desarrollo cognitivo. El desarrollo cognitivo
también es importante porque después que haya disposición, haya un ambiente bueno de aprendizaje positivo, se pueden aprender mejor los contenidos expuestos y exigidos dentro de un aula de clase o aula virtual. Desarrollo de la creatividad. Este es el objetivo y que podemos decir resume todo. El desarrollo de la creatividad se da en conjunto de cierto estado de ánimo en el que queramos desarrollar ciertas actividades o metas, cumplimiento de objetivos, en los que esos logros se van a ver reflejados en la creatividad, en la disposición y sobre todo en el estado de ánimo que cada persona tiene alrededor de un grupo. Muchas gracias.